Y ya está con nosotros Ricardo Villegas, el tocayo de los tocayos, el detective de la ciencia, que bueno, vamos a ver desde qué nave espacial. ¡Ah, ya, vámonos! Esa nave espacial es nueva, ¿eh? Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, tocayo, qué gusto saludarte. El gusto es mío, tocayo, y a ver, cuéntanos, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué, qué relación estamos tomando con ella? He de decirte que últimamente me he estado llevando muy bien con la inteligencia artificial, ¿eh? Sí, 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 yo te creo, yo creo que ese es el problema quizá, que cada vez nos estamos llevando mejor con ella. Sí, 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 mira, quiero platicarte que la revista Nature, en su fascículo de esta semana, pues sí o sí, como ha venido sucediendo a lo largo de los últimos meses, pues coloca en el punto de la conversación a la inteligencia artificial. Y ahora lo que nos está preguntando es si estas herramientas tecnológicas de alguna forma están afectando o peor aún, sustituyendo nuestra capacidad de memoria. Y bueno, es que ya todo mundo nos ha sucedido, ¿no? Sabemos que ya no nos aprendemos los números telefónicos que antes para nosotros eran como básicos, ¿no? Y bueno, cómo vas trasladando de alguna forma la carga de la memoria a soluciones tecnológicas al punto en el que parece ser que ya se te están olvidando muchas cosas. Y ejemplo de ello lo empezamos a ver, por ejemplo, en el caso de algunos diccionarios muy famosos que han empezado a acuñar algunos conceptos que antes nunca nos hubiéramos imaginado. Por ejemplo, hoy ya se habla de la amnesia digital o peor aún, se habla de la podredumbre cerebral, ¿no? Como una manera de referir a esta pérdida de memoria que estamos teniendo a nivel individual al trasladar esa carga de memoria a factores de carácter tecnológico. Entonces, la pregunta obligada es, ¿herramientas como Google nos están haciendo cada vez más tontos? Y bueno, la respuesta es complicada, ¿no? Sabemos que sí o sí usamos Google para buscar significado de palabras o cómo es que ortográficamente deben estar bien escritas, ni Sí. qué decir con el GPS y las ubicaciones, pero el detalle está en que la inteligencia artificial no solamente nos ofrece significados de palabras o ubicaciones, sino ya inclusive, como sabemos, pues nos ayuda a hacer resúmenes, o sea, nos evita el proceso de lectura y de comprensión y peor aún, nos ayuda, entre comillas, ayudar a escribir. Entonces, ante este fenómeno, pues hay una enorme cantidad de especialistas, psicólogos, gente dedicada a estudios cerebrales que está colocando en el centro de sus investigaciones a la memoria humana y cómo es que esta está siendo afectada por la inteligencia artificial. Y a partir de ello, ya se han construido algunos conceptos que sirven como guía en el proceso de investigación. Hoy, por ejemplo, se habla de la memoria transactiva, ¿no? Es decir, es cuando nosotros trasladamos mucho de nuestra propia memoria a las personas que están en nuestro entorno, ¿no? Tu pareja, ¿no? Tus compañeros de la preparatoria, cuando los ves años después, ellos te platican algo que tú viviste, que a ti ya se te había olvidado, pero gracias a que ellos se acuerdan de algunas cosas, tú reconstruyes esos momentos y entonces haces una memoria colectiva, ¿no? El asunto hasta ahí va bien, ¿no? El asunto es que ahora estamos entrando en una etapa que se conoce como la descarga cognitiva. Esto es, ya no te apoyas de tus conocidos, de tus cercanos para recordar o reconstruir algún momento, sino que ahora toda esa carga se la trasladas a una herramienta como es el caso de Google, ¿no? Entonces, ya no te ocupas por entender el significado de las palabras porque tienes la certeza de que hay una herramienta que se va a ocupar de resolver esa inquietud que pudiste haber tenido y que si la vuelves a tener, pues de todas maneras ahí va a estar esa herramienta para resolverte esa duda. Y bueno, aún más hemos llegado a la figura de la memoria sustituta. Eso quiere decir que nosotros en el día a día le encargas a Google o a la herramienta de inteligencia artificial de tu preferencia que te ayude a resolver algo y después se te olvida que esa herramienta fue la que hizo la tarea por ti y crees que tú la hiciste, ¿no? Entonces ahora ya te sientes muy inteligente, pero no es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que alguien, en este caso una herramienta, fue la que te ayudó. Entonces, la pregunta es, ¿todo esto es malo?
Pues hay sus asegúnes, ¿no? Porque si yo pienso en el sentido estricto de la palabra, pues una biblioteca tradicional de libros, como la que podemos tener en la universidad o las que tenemos de manera individual, ¿no? Independientemente del número de volúmenes que tenga tu biblioteca personal, pues son herramientas de memoria, ¿no? O sea, tú Claro. trasladas ese conocimiento a nivel informacional a los libros y sabes que tienes ahí siempre al alcance de tus manos, ¿no? Ese libro a donde está la respuesta a esa pregunta que ya con anterioridad te habías planteado. Entonces, sí que necesitamos herramientas, especialmente en esta época en la que sabemos que estamos frente a la mayor carga de información a la que nunca antes la humanidad se había topado, ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos de estas herramientas, pero los especialistas dicen, hay que tener en cuenta que hay riesgos. Y es que, por ejemplo, quien tenga una herramienta como la herramienta de fotos de Google, eventualmente estas fotos que tú vas almacenando digitalmente, como ya son tantas a lo largo de tantos años, pues ya Google puede empezar a armarte algunos álbums, ¿no? Algunas selecciones hechas por inteligencia artificial y va construyendo entonces, en función de los álbums, tus propias memorias, ¿no? Entonces me empieza a jugar ya un poco contigo a lo que tenemos que agregar, pues decía yo, los sesgos de los algoritmos, ¿no? O las eventuales alucinaciones en las que cae la inteligencia artificial cuando está escribiendo o los prejuicios bajo los cuales se puede mover. Entonces, bueno, estamos ante un fenómeno tan nuevo que no podemos dar, según dicen los especialistas, una respuesta contundente hacia la inteligencia artificial está afectando o no nuestra capacidad de memoria, pero lo que sí dice es que cada vez más nuestra memoria interna la estamos trasladando a una memoria externa. ¿Cómo ves, Tocayo? Ah, qué interesante el tema de la inteligencia artificial porque se cruzan buenas discusiones, ¿eh? Por ejemplo, yo sí en algún momento cuestioné y de manera frontal además a algunos especialistas de la inteligencia artificial y su explicación, bueno, pues si no me gustó, por lo menos tenía cierto orden y el argumento fue interesante. Y es que me decían, bueno, pues a lo largo de la historia de nuestra especie hemos adquirido habilidades y también nos hemos olvidado de muchas habilidades, ¿no? Por ejemplo, hace miles de años nuestro cuerpo estaba muy acostumbrado para caminar pues, cientos de kilómetros en la búsqueda de la comida. Hoy ya no podemos hacer eso, ¿no? Y hemos perdido esa capacidad de estar ante la intemperie y de ciertas circunstancias. Hoy la memoria está teniendo ese, no sé, cuestionamiento o digamos ese umbral para saber a dónde va a ir, ¿no? O qué otra de las actividades humanas se va a activar ante la pérdida de la memoria. Es muy interesante eso, Tocayo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Finalmente estamos, aunque no lo parezca, en un proceso evolutivo, mas no deja Evolutivo. de sorprenderme, ¿no? Que nosotros en la universidad, pues, apreciamos, ¿no? Colocamos en el máximo nivel a las habilidades lectoescritoras, ¿no? Nuestra capacidad cognitiva de entender, de armar estructuras, de reaccionar en consecuencia, ¿no? Entonces, estas habilidades por las que tanto hemos estado apostando a lo largo de las últimas décadas, parece ser que se están socavando y ante esa realidad, pues no deja de sorprendernos, ¿no? Dirían por ahí, de descolocarnos un poco, porque estamos ante la gran inquietante o la inquietud de, y entonces, si ya no voy a tener que usar la capacidad lectoescritora que tanto insisto, deben desarrollarla mis alumnos y yo mismo, entonces ahora, ¿qué habilidad les tengo que desarrollar? Entonces, sí, estamos ante la perpetua incertidumbre, pero totalmente de acuerdo que dentro de un contexto de un proceso evolutivo. Oye, y además creo que ahora toma mayor fuerza lo que podríamos nombrar la diferencia, ¿no? Es decir, con los algoritmos se crean ciertas narrativas, ciertos discursos, hasta cierto estilo de escritura, ¿eh? Es muy fácil, entre comillas, distinguir lo que está escrito con una plataforma de inteligencia artificial, pero la perspectiva humana, el matiz humano y el talento, creo que ahora se va a apreciar mucho más, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo, porque digo, a ver, si lo pensamos mucho en términos de quién es el autor, ¿no? El autor literario, el autor académico, el científico, cuando empiezas a ver que la inteligencia artificial redacta unas cosas hermosas, ¿no? O sea, que uno dice, oye, pero es que a mí esto nunca se me hubiera ocurrido y qué bien lo escribe, pues como tú dices, empieza a evaluarse cada vez más pues el ejercicio humano intelectual, ¿no? El de, a ver, yo escribo esta línea y tiene una alta valía por encima de las precisiones que pudiera tener eventualmente la inteligencia artificial. Entonces digo, bueno, a ver, Michel Foucault lo hablaba hace 50 años o 60 años, ¿no? O sea, la verdadera valía del documento eventualmente no está estrictamente en el método seguido, sino en quién dice las cosas y cómo los dice, porque al final del día el que habla, que es el autor, está haciendo una Claro. narrativa de su propia vida, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo. No hay que perder esas perspectivas y creo que es bien interesante que traigas estos temas aquí al programa, Tocayo. Y yo te agradezco, te mando un gran abrazo y pásala muy bien este fin de semana, Tocayo. Feliz fin de semana, nos vemos entonces. Ya puedes despegar en esa nave espacial, ¿eh? Gracias, pues ahí está la voz de el tocayo de los tocayos, Ricardo Villegas.